Muy buenos días. Siendo las 12 horas del día 28 de agosto del año 2012, se declara abierta la 88ª sesión plenaria de carácter pública, por lo que solicito al secretario general pase lista de los presentes para hacer la declaratoria del quórum. Con la venia de los señores magistrados y atento a su invitación, señor presidente, se procede al pase de lista de los señores magistrados. Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. Presente. Magistrado Bertino Avilés Salvadera. Presente. Magistrado Fernando Blumen Escobar. Presente. Le informo, señor magistrado presidente, que se encuentran presentes los señores magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral, por lo que existe quórum legal para sesionar. Gracias. También lo escribo para que dé lectura a la orden del día, por favor. Atento a su indicación, señor presidente, procedo a dar lectura al orden del día. Único. Resolución del expediente jurisdiccional identificado con la clave TE/RIN/181/2012-3 relativo al recurso de inconformidad promovido por el Partido Revolucionario Institucional. Esta es la orden del día, señor magistrado. Gracias, señor magistrado. secretario. Someto a consideración de los señores magistrados la orden del día, para lo cual le solicito nueva cuenta al secretario general de cabe la votación. Atento a las indicaciones, señor presidente, procedo a tomar la votación de los señores magistrados. Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. Conforme con la orden del día. Magistrado Bertino Avilés Salvadera. Con el proyecto de la orden del día. Magistrado Fernando Blumen Escobar. A favor. Le informo, señor presidente, que ha sido aprobado el orden del día por unanimidad de votos. Muchas gracias. Lo escribo para que dé inicio precisamente con el desahogo de la orden del día, por favor. Con la venida de los señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia que somete a la consideración del Pleno de este tribunal el magistrado Fernando Blumen Escobar, relacionado con el recurso de inconformidad identificado con la clave TE/RIN/181/2012-3, promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra de la declaración de validez de la elección de gobernador del Estado de Morelos y la expedición de la constancia de mayoría respectiva, actos realizados el 8 de julio del presente año por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral. De la lectura del escrito de demanda se advierte que la parte actora formula agravios dirigidos a actualizar la nulidad genérica de elección y las causales de nulidad de votación recibida en casilla, prevista por el artículo 348, fracciones 6 y 11 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos. Al respecto, los agravios formulados por el actor son estudiados agrupando las 558 casillas que fueron materia de controversia, de un total de 2.240 instaladas en el territorio estatal. En relación con dichas mesas receptoras de la votación, el impetrante hace valer las causales de nulidad antes mencionadas. No obstante, los agravios en estudio se estiman inoperantes, en tanto que la parte accionante solo se limitó a expresar que esas casillas se actualizaban las hipótesis de nulidad previstas en las referidas fracciones del citado precepto legal, pero omitió referir hechos relacionados con tales irregularidades. Del análisis integral de la demanda presentada por la parte actora, se advierte que la misma no señaló hechos ni ofreció pruebas que permitan a este órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la supuesta actualización de las causas de nulidad invocadas respecto a las casillas mencionadas. Así las cosas, se estima que si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 306, fracción cuarta del Código Electoral Local, en la resolución de los medios de impugnación, el Tribunal Estatal Electoral deberá suplir las deficiencias u omisiones de los agravios. Lo cierto es que esto procede siempre y cuando la parte accionante proporcione hechos por medio de los cuales puede desprenderse la violación que reclama, lo cual no aconteció en la especie. Para la satisfacción de esa obligación, no basta señalar de manera vaga, general e imprecisa que en determinadas casillas se actualizó alguna de la causal, pues con esa sola mención no es posible identificar el agravio o hecho concreto que motiva la inconformidad, como requisito indispensable para que este tribunal esté en condiciones de analizar el planteamiento formulado por la parte actora. En el caso concreto, la parte actora es omisa en señalar elementos fácticos de los cuales puede desprenderse la actualización de las causas de nulidad que invoca,
lo que imposibilita a este tribunal realizar el estudio de tales casillas. De ahí la inoperancia del agravio que hizo valer el recurrente. Por otra parte, el actor pretende que se declare la nulidad de la elección porque supuestamente existieron violaciones que afectan su validez. Respecto a lo anterior, debe decirse que nuestro sistema jurídico reconoce 3 mecanismos para declarar la nulidad de una elección de gobernador, a saber: inciso A, por causas específicas; inciso B, por una causal genérica; y por la causal de nulidad de elección por violación a principios constitucionales. Así, los artículos 349, fracción primera, y 350, párrafos segundo y tercero del Código Electoral de la entidad contemplan 7 causas específicas de nulidad de la elección de gobernador. 1. Cuando el candidato a gobernador que haya obtenido la mayoría de votos en la elección no reúna los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y los señalados en el Código Local de la materia. 2. Cuando alguna de las causas señaladas en el artículo 348 del citado cuerpo normativo se acrediten por lo menos el 20% de las casillas instaladas en la entidad. 3. Cuando no se instale el 20% o más de las casillas electorales que correspondan al territorio de la entidad. 4. Cuando el candidato a gobernador que haya obtenido la mayoría de votos en la elección y se acredite que recibió recursos de la delincuencia organizada. 5. Cuando el candidato a gobernador que haya obtenido la mayoría de votos en la elección viole y rebase el tope de campaña en más de un 10%. 6. Cuando el candidato a ganador sobrepase los topes de gastos de campaña en la elección que corresponda y tal determinación se realice por la autoridad electoral en términos de lo previsto por el Código Comercial Local. 7. Cuando el candidato ganador utilice recursos públicos o se destinen programas sociales de cualquier nivel de gobierno para favorecerlo. Por otra parte, el artículo 350, párrafo primero del Código Comercial Local establece la denominada causal genérica de nulidad de una elección, la cual se actualiza cuando se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales durante la jornada electoral en la entidad y se demuestre que las mismas son determinantes para el resultado de la elección, con las salvedades derivadas de los principios generales tales como que las irregularidades sean imputables a los partidos promoventes o sus candidatos. También se resalta que, a partir de las sentencias recaídas en los asuntos identificados por las claves sub-JRC-604-2007, sub-JRC-165-2008, así como el SZT-JRC-15-2008 y su acumulado, pronunciadas por la Sala Superior y la Sala Regional de la Quinta Circunscripción Plurinominal con sede en Toluca, Estado de México, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se ha reconocido la causal de nulidad de la elección por violación a principios constitucionales, la cual se puede invocar cuando la legislación electoral no prevé una causal genérica de nulidad de elecciones, entre otros supuestos. Ahora bien, con base en las argumentaciones formuladas por el partido recurrente, en el proyecto de cuenta se propone sistematizar los agravios de la siguiente forma. Inciso A, invalidez por violación a los principios rectores de los procesos electorales previstos en la Carta Magna. Inciso B, inobservancia a los principios de imparcialidad, legalidad, definitividad y profesionalismo. Inciso C, actos anticipados de precampaña y campaña. Inciso D, propaganda en lugares prohibidos. Inciso E, dádivas a cambio del voto. Previo al estudio de cada uno de los agravios en lo particular, este tribunal considera conveniente precisar que las irregularidades que alega la parte actora se deben de analizar a la luz de la hipótesis de la nulidad prevista en el artículo 350, párrafo primero del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, que se conoce como causal genérica de nulidad de elección. Así, para que se actualice esta causal, es necesario que se hubieran cometido 1. Violaciones sustanciales. 2. En forma generalizada. 3. Durante la jornada electoral. 4. En el distrito o entidad que se hubiera realizado la elección impugnada. 5.
que esas violaciones se encuentren plenamente acreditadas y 6. Que sean determinantes para el resultado de la elección. Lo anterior, en nuestro sistema electoral mexicano, solo ha admitido como una excepción aquellas violaciones que reúnan tales características, pero que sean imputables a los partidos que las invocan o a sus candidatos. Del análisis de los elementos que configuran la causa de nulidad genérica prevista en el artículo 350, párrafo primero del Código Local Electoral, se puede establecer que tiene como finalidad garantizar que se respeten los principios o elementos fundamentales previstos en la Constitución sobre las elecciones democráticas, ya que si se dañan de modo importante los bienes jurídicos sustanciales de toda elección y los valores y principios que a los mismos corresponden, dicha elección está viciada y por tanto debe declararse su nulidad. En el proyecto de cuenta se estima que los agravios hechos valer por la parte actora en relación a la nulidad de elección resultan infundados, por las razones que a continuación se expresan respecto de cada una de las irregularidades manifestadas. Inciso A. Invalidez por violación a los principios rectores de los procesos electorales previstos en la Carta Magna. Previa a la formulación de las irregularidades hechas valer, la parte actora identifica las mismas como una causa de invalidez por violaciones a los principios rectores de los procesos electorales previstos en nuestra Carta Magna. Dicho alegato se considera infundado toda vez de que la normatividad morelense únicamente reconoce como causales de nulidad de una elección las específicas y la genérica, por lo que se refiere a la elección de gobernador, mismas que se encuentran contenidas en los artículos 349, fracción primera, y 350 del Código Electoral Local. Por cuanto a la causal por violación a los principios constitucionales, esta se utiliza en aquellas legislaciones que no prevén la causa genérica de nulidad de elecciones, lo cual es inaplicable al caso, de ahí lo infundado de su alegación. Inobservancia a los principios de imparcialidad, legalidad, definitividad y profesionalismo. El actor hace consistir esta irregularidad en virtud de que, según su dicho, el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral no resolvió ni dio trámite alguno a las denuncias presentadas, en las cuales se hizo del conocimiento de la referida autoridad electoral sobre diversas violaciones a los preceptos legales establecidos en el Código Electoral Local, cometidas por el ciudadano Graco Luis Ramírez Garrido Abreu y los partidos políticos que lo postularon como candidato al cargo de gobernador del Estado, lo cual atenta contra los principios de imparcialidad, legalidad, definitividad y profesionalismo. De igual forma, se advierte que el inconforme basa sus argumentos en el hecho de que las denuncias pendientes por resolver tienen estrecha vinculación con los resultados electorales de la elección de gobernador del Estado de Morelos. En el proyecto de cuenta se propone declarar infundado el motivo de disenso en cuestión, por lo que a continuación se analiza. En principio, el actor afirma que dichas denuncias no fueron tramitadas ni resueltas por el Consejo Estatal Electoral, lo cual es inexacto, debido a que, de la revisión de los respectivos expedientes, los cuales obran en copia certificada en el sumario, se corrige que dicha autoridad administrativa electoral procedió a realizar el trámite correspondiente, notificándole inclusive al actor sobre las actuaciones llevadas a cabo. No obstante, tal como señala el secretario ejecutivo de dicho consejo, al momento de interponerse la demanda del recurso de inconformidad bajo estudio, aún no se dictaba la resolución de cada uno de los procedimientos respectivos, puesto que estos se encontraban en sustanciación. Por lo que, a juicio de este órgano jurisdiccional, no le asiste la razón al partido recurrente al señalar que no se le dio trámite a las citadas denuncias, puesto que se considera que la autoridad administrativa electoral responsable en el presente recurso de inconformidad, en todo caso debe agotar el procedimiento de sustanciación en cada uno de los casos hasta ponerlos en estado de resolución. En la especie, el promovente no aporta elementos argumentativos concretos y suficientes que conlleven a demostrar el incumplimiento por parte de la autoridad administrativa electoral a los principios de imparcialidad, legalidad, definitividad y profesionalismo. De igual modo, es importante señalar que el solo hecho de la falta de resolución de las denuncias de mérito o, en un extremo, el supuesto
caso de falta de trámite de las mismas por sí solo, no puede ser considerada como una irregularidad que configure la causal de nulidad genérica de la elección, puesto que se debe de atenderse al cumplimiento de los elementos a efecto de estar en presencia de la misma, a saber, violaciones sustanciales generalizadas cometidas durante el desarrollo de la jornada electoral, proceso electoral, acontecidas en la entidad plenamente acreditadas y determinantes para el resultado de la elección, elementos que no se satisfacen en la irregularidad hecha valer y que aquí analizamos. Por lo anterior, es que se considera infundado el agravio formulado por el recurrente. Inciso C. Actos anticipados de precampaña y campaña. El recurrente señala, en síntesis, que se viola el principio de equidad de la contienda en virtud de que el ciudadano Graco Luis Ramírez Garrido Abreu realizó una serie de acciones que le dieron una ventaja sobre los demás candidatos que contendieron para el cargo de gobernador del estado de Morelos, como lo fue excederse en los plazos establecidos para llevar a cabo actos de precampaña y realizar actos de campaña justo entre los plazos donde termina la precampaña e inicia la campaña, periodo de intercampaña o veda electoral. De igual forma, refiere que la conculcación a los preceptos del Código Electoral local, en los cuales se establecen los tiempos de precampaña a que deben de sujetarse todos y cada uno de los candidatos al cargo de gobernador de la entidad, le generó al ciudadano Graco Luis Ramírez Garrido Abreu un beneficio injustificado, dado que al postularse como precandidato por diversos partidos, este tuvo proporcionalmente más tiempo para realizar actos de precampaña, propiciando inequidad en la contienda. Derivado del anterior, señala el actor que se desprende que el referido ciudadano fue precandidato de los partidos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano del Trabajo y Socialdemócrata de Morelos, previo al acuerdo celebrado entre los tres primeros partidos. En el proyecto de cuenta se propone declarar infundados los referidos motivos de disenso por las siguientes razones. De las pruebas técnicas ofrecidas por el actor, 19 fotografías, una videograbación y 3 páginas de internet, no se advierten circunstancias del modo, tiempo y lugar, lo cual afecta en su valor probatorio, puesto que es un criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que el aportante de la prueba técnica debe de realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la misma, a fin de que el tribunal resultor esté en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por acreditarse en el juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. De esta forma, en las pruebas técnicas en las que se producen y reproducen imágenes, la descripción que se presente el oferente de guardar la relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión de la descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos específicos imputados a una persona, se describirá la conducta asumida contenida en las imágenes. En cambio, cuando los hechos a acreditar se atribuyen a un número indeterminado de personas, se deberá ponderar racionalmente la exigencia de la identificación individual, atendiendo al número de involucrados en relación al hecho que se pretende acreditar. Aunado al anterior, el partido actor no realizó una correcta vinculación entre las pruebas técnicas mencionadas y las diversas documentales públicas y privadas que ofreció, que conllevarían a la conclusión de la existencia de una irregularidad grave ocurrida de forma generalizada en la entidad y determinante para el resultado del proceso electoral, como lo sería la plena acreditación de los actos que refiere. De ahí lo infundado del agravio. Inciso D. Propaganda en lugares prohibidos. En relación con dicho motivo de disenso, el partido actor hace valer como irregularidad la consistente en que el ciudadano Graco Luis Ramírez Garrido Abreu realizó una serie de acciones que le dieron una ventaja sobre los demás candidatos, como lo fue establecer propaganda en lugares expresamente prohibidos por el Código Electoral del Estado de Morelos, aventajando dicho candidato y generando un estado de inequidad en la contienda electoral que se llevó a cabo el 1 de julio del año en curso en el Estado de Morelos. En el proyecto se propone declarar infundado dicho motivo de inconformidad
por las consideraciones siguientes. Lo infundado del agravio radica en que, del análisis de las denuncias de fechas 29 y 31 de mayo del año 2012, ofrecidas como pruebas por el actor, se advierte que, contrario al afirmado por el recurrente, el Consejo Estatal Electoral dio trámite a las mismas y ordenó el retiro de la propaganda electoral por parte de los institutos políticos involucrados. Ahora bien, es importante señalar que aun y cuando se hubiera acreditado que la autoridad responsable no hubiese llevado a cabo las acciones conducentes relativas a las denuncias antes mencionadas, ello no sería suficiente para decretar la nulidad de la elección que se impugna, puesto que no basta con tener por acreditada la irregularidad alegada por la parte actora, sino que además se debe de verificar si la misma tuvo un impacto suficiente como para generar un ambiente atentatorio del principio de equidad en la contienda, lo que en la especie no sucedió, por lo que se estima infundado este agravio. Inciso E. Dádivas a cambio del voto. De la lectura de los agravios formulados por el partido autor, se puede advertir que éste hace valer la violación al principio de equidad rector en la materia, en razón de la comisión de irregularidades que hace consistir en la detención de dos camiones trailers y la ubicación de una bodega repleta de despensas, con lo cual, según su dicho, todo indicaba que el ciudadano Graco Luis Ramírez Garrido Abreu pretendía coaccionar el voto de los electores a través de la entrega de despensas, conculcando de nueva cuenta las disposiciones en materia electoral, lo cual, a juicio de este resolutor, se traduce en lo que se ha denominado en la práctica como dádivas a cambio del voto. No obstante, este agravio es considerado infundado, por lo que enseguida se precisa. El recurrente pretende acreditar los hechos descritos con 41 fotografías insertas en su escrito de demanda. Sin embargo, se considera que las afirmaciones son insuficientes para decretar la nulidad de la elección, en virtud de que no existe un enlace lógico entre los hechos afirmados con las pruebas aportadas para acreditar la irregularidad. Es decir, en las fotografías no se precisaron circunstancias de modo, tiempo y lugar, como tampoco es posible desprenderlas, puesto que se omitió la vinculación de los hechos con las imágenes contenidas en el material de referencia. Al respecto, debe tenerse presente que, dada la naturaleza de la causal de nulidad que se analiza, no es suficiente que la parte actora afirme que existieron violaciones a las disposiciones que regulan el desarrollo del proceso electoral en sus distintas etapas, sino que es necesario que las mismas se acrediten y que se demuestre que se cometieron en forma generalizada, es decir, constantemente durante el desarrollo del proceso comicial, y que sean de una gravedad tal que afecten en su totalidad el resultado de la elección. Derivado de lo anterior, lo que procede es confirmar los resultados consignados en el acta de cómputo estatal de la elección de gobernador del estado de Morelos, la declaración de validez de esta elección, así como la expedición de la constancia de mayoría respectiva, realizados por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Morelos el pasado 8 de julio. Hasta aquí la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Antes de ceder el uso a la palabra a mis compañeros magistrados, si consideran alguna intervención, quisiera comentar brevemente algunas consideraciones relacionadas con la cuenta del asunto que se presenta, del proyecto de sentencia que se somete a consideración del Pleno. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción sexta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en nuestra entidad existe un sistema de medios de impugnación que garantiza los principios de legalidad y constitucionalidad de los actos y resoluciones electorales. Este sistema, además, garantiza, entre otras cosas, las causas de nulidad de la elección de gobernador. En relación con lo anterior, debe decirse que, de acuerdo con el mismo dispositivo constitucional, el Tribunal Estatal Electoral es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial del Estado, que tiene a su cargo precisamente garantizar la aplicación de los principios antes mencionados. Por ello, quisiera referirme brevemente, dada su importancia, a la causal genética de la elección de gobernador, que fue objeto de análisis
en el proyecto de sentencia que se somete a consideración de este Pleno. Como se mencionó en la cuenta, para que se actualice esta causal, es necesario que se hubieran cometido violaciones sustanciales en forma generalizada en el distrito, municipio o entidad de que se trate durante la jornada electoral y que esas violaciones se encuentren plenamente acreditadas, además que sean determinantes para el resultado de la elección. En primer término, se exige que las violaciones sean sustanciales, es decir, que afecten los elementos sin los cuales no es posible hablar de que se celebró una elección democrática en la que la ciudadanía expresó libremente su voluntad acerca de quiénes serán sus representantes. Tales elementos se encuentran inmersos en los principios constitucionales que rigen la elección de los poderes públicos, principalmente en los artículos 39, 41 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que se traducen, entre otros, en voto universal, libre, secreto y directo, la organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso electoral, el establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social, el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como que en el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales debe prevalecer el principio de equidad. Asimismo, se exige que las violaciones sean generalizadas, lo que significa que no debe tratarse de alguna irregularidad aislada, sino de las violaciones que tengan mayor repercusión en el ámbito que abarca la elección respectiva, en el caso concreto de la elección de gobernador en la entidad. Lo anterior, con el fin de que por las irregularidades cometidas cuyos efectos dañaron uno o varios elementos sustanciales de la elección, se traduzcan en una merma importante de dichos elementos que den lugar a considerar que los mismos no se cumplieron y por tanto que la elección está viciada. Lo anterior se encuentra estrechamente ligado a la exigencia de que las violaciones sean determinantes para el resultado de la elección, pues en la medida en que las violaciones afecten de manera importante sus elementos sustanciales, ello conducirá a establecer la probabilidad de que tales irregularidades determinaron la diferencia de votos entre el partido que obtuvo el primer lugar respecto del segundo, y de que se cuestione la legitimidad de los comicios y del candidato ganador. En cuanto al requisito de que las violaciones se hayan cometido en la jornada electoral, se considera que tal exigencia, prima facie, da la apariencia de que se refiere exclusivamente a hechos u omisiones ocurridos física o materialmente el día de la jornada electoral, de manera que toda invocación a hechos o circunstancias originados en la etapa de preparación no serían susceptibles de configurar la causa de nulidad que se analiza. Sin embargo, se considera que en realidad el alcance del precepto es más amplio, porque se refiere a todos los hechos, actos o omisiones que se consideren violaciones sustanciales, generalizadas y determinantes para el resultado de la elección, que finalmente repercutan o produzcan efectivamente sus efectos principales el día de la jornada electoral. Por tanto, quedan comprendidos los hechos, actos u omisiones que tengan verificativo de manera física o material desde antes del día de la elección, durante su preparación, así como los que se realizan ese día, todos ellos destinados a producir sus efectos nocivos contra los principios fundamentales que rigen una elección democrática durante el día de la jornada electoral, que constituye el momento cumbre o principal en el cual se expresa la voluntad ciudadana acerca de quiénes serán sus representantes en el ejercicio del poder soberano que le corresponde de manera originaria. Una vez que transcurre la jornada electoral y se obtienen los resultados de las casillas, la autoridad administrativa electoral correspondiente procede, después, a realizar un cómputo general y a calificar la elección. En ese acto de calificación de la elección, la autoridad analiza si se cometieron irregularidades durante el desarrollo del proceso electoral en cualquiera de sus etapas, y en caso de ser así, estima en qué medida afectaron los bienes jurídicos,
valores y principios que rigen las elecciones, con el fin de determinar si los mismos se respetaron, o bien si la afectación fue de tal magnitud que en realidad no subsistieron. En el primer caso, declara válida la elección, y en el segundo, no realiza esa declaración de validez, porque en este último caso no se alcanzó la finalidad, esto es, no se logró obtener, mediante el voto universal, libre, secreto y directo, la voluntad popular para definir a las personas que en su representación ejercerán el poder soberano. Es precisamente ese acto en que se califica y valida la elección el que constituye el objeto de impugnación cuando se hace valer su nulidad a través del medio de impugnación correspondiente que resolverá el Tribunal Estatal Electoral, como se desprende del artículo 295, fracción tercera, en relación con el 247, ambos del Código Electoral del Estado de Morelos, en el cual se establece que son actos impugnables a través del recurso de inconformidad, entre otros, las declaraciones de validez de las elecciones, por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas, o por nulidad de la elección. Así, queda evidenciado que la causa de nulidad prevista en el artículo 350, párrafo primero del Código Electoral local, no se refiere exclusivamente a hechos o circunstancias que hayan tenido realización material el día de la jornada electoral, sino a todos aquellos que incidan o surtan efectos ese día en el gran acto de la emisión del voto universal, libre, secreto y directo, que por lo mismo se traducen en violaciones sustanciales en la jornada electoral al afectar el bien jurídico sustancial del voto en todas sus calidades. Por último, cabe mencionar respecto al requisito que las violaciones se prueben plenamente, que la causa de nulidad que se analiza es de difícil demostración, dada su naturaleza y características, donde la inobservancia a los elementos sustanciales implica la realización de un ilícito o incluso un delito que a su autor trata de ocultar. Que en el caso particular, como escuchamos de la lectura de la cuenta, no acontece. Es decir, no quedó plenamente acreditado en autos que las violaciones aducidas por el partido recurrente hayan quedado plenamente acreditadas. Señores magistrados, hasta aquí lo que mi participación relacionada con la cuenta, un poco más precisar las características de la causal genérica de la nulidad de elección, particularmente la de gobernador, para quedar en los términos más precisos. No sé si ustedes quisieran intervenir, señor magistrado. Señor magistrado, si no es así, le pediría al secretario general que recabe la votación respectiva del proyecto de cuenta que se somete a consideración del pleno de este tribunal. Atento a su indicación, señor presidente, procede a tomar la votación de los señores magistrados. Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. Conforme con el proyecto. Magistrado Bertino Avilés Alavera. En términos de las deliberaciones expuestas en sesiones previas y por los argumentos vertidos en el proyecto de cuenta, voto por los resolutivos de la sentencia. Magistrado Fernando Blumen Escobar. A favor. Le informo, señor magistrado presidente, el resultado de la votación, que fue por unanimidad de votos de los señores magistrados. Gracias. Vamos a dar lectura entonces a los puntos resolutivos de la sentencia que hoy se aprueba. Relacionado con el expediente TLE, diagonal RIN, diagonal 181, diagonal 2012-3, se resuelve. Primero, han sido inoperantes e infundados los agravios formulados en la demanda relativa al presente recurso de inconformidad. Segundo, se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo estatal de la elección de gobernador del Estado de Morelos, realizada por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral el 8 de julio del año en curso, así como la declaración de validez de esa elección y la expedición de la constancia de mayoría respectiva entregada al ciudadano Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, candidato común postulado por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano. Tercero, para los efectos del artículo 293 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, comuníquese mediante oficio al Congreso del Estado. Señor secretario, pregunto si se han agotado los asuntos del orden del día. Le informo, señor presidente, que se han agotado los asuntos listados en el orden del día. Muchas gracias, siendo así, se concluye la presente sesión, siendo las 12 horas con 37 minutos del día de la fecha. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias.